parece si me acompaña? Cierra ahí sus ojos y ponga su corazón en su voluntad, esa disposición para que Dios hable. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que tú has preparado para nosotros, para la mujer y también para el varón, Señor. Gracias porque tú estás presente y queremos decirte que estamos aquí reconociendo que tú eres nuestro maestro de maestros y queremos ser enseñados por ti. Háblanos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de la oración que nos conduce a la presencia de Dios. Toda oración del creyente nos debe conducir a la presencia de Dios. Pedro le decía a Jesús: Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iré? Él es el único que puede crear de la nada con el poder de su palabra. Por eso nuestras oraciones siempre deben dirigirnos a su presencia, porque reconocemos que el único que tiene el poder para crear de la nada es Él, ¿verdad? Nos estaban enseñando en la mañana que hay gente que hace oraciones con declaración, ¿verdad? Oraciones positivas, oraciones que pueden llevar al creyente a no tener un fundamento bíblico porque son ideas, argumentos humanos con intenciones y actitudes que no son conforme a la palabra, porque hay motivaciones personales, ¿verdad? Para adquirir quizá la sanidad, la provisión o muchas otras cosas que pueden conducir a una persona a actuar con una actitud equivocada. Pero cuando entendemos que solamente Dios es el único que puede crear con el poder de su palabra, Él es el único que tiene la autoridad, ¿sí? Para, a través de su espíritu, traer esa palabra de vida a tu corazón, a tu espíritu, a tu cuerpo, a tu alma, ¿sí? Entonces esa oración te debe conducir a su presencia, porque en ningún otro lugar podemos encontrar la respuesta que tú puedes estar esperando. Y nos damos cuenta a través de la palabra que en la oración no hay confusión, pero sí puede haber de Dios contestación. Por eso la oración siempre tiene que ser dirigida hacia Dios. Vemos el ejemplo del fariseo y el publicano. Si es tan amable, por favor, me acompaña a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a ver desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar
cada tercer día y no desmayar. ¿Qué dice? Orar siempre. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál era la circunstancia que esta mujer viuda estaba enfrentando? Probablemente había abuso, probablemente había injusticia. Era una mujer que estaba sola y se sentía sola, pero ella dice aquí que venía delante de él diciendo, hazme justicia de mi adversario, delante de este juez. Versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, insistente, persistente, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esto era lo que hablaba, como lo estamos viendo en este versículo, en estos versículos, acerca de un juez injusto. Verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Aquí vemos una vez más esta palabra importante, ¿sí? Claman a Él día y noche. Cuando en los versículos anteriores leímos que estaba orando en todo tiempo. Versículo 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. En estos primeros versículos estamos leyendo que Jesús era el primer interesado en enseñar a sus discípulos la manera de orar sin desmayar. ¿Sí me está escuchando? Él reconocía que era una necesidad. Era necesario, es decir, esta palabra en el original quiere decir conveniente. Diga, me conviene orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Qué importante es que nos demos cuenta la importancia de la oración en todo tiempo. ¿Sí? Creo que para eso Dios ha estado afirmando nuestros corazones desde el principio de este congreso, para que podamos darnos cuenta de la importancia que debemos darle a nuestra relación con Dios. Recuerde, todo se trata de estar con Jesús. Ese fue el propósito original, que estuviésemos con Jesús, que estuviésemos apegadas a esa comunión estrecha con Dios. Y aquí vemos cómo Jesús está enseñando a sus discípulos a que le demos importancia a la oración, que nos demos cuenta cuánto necesitamos de la presencia de Dios. Aquí nos está enseñando que no debemos desmayar. Y ciertamente estamos en un cuerpo humano, un cuerpo físico que puede haber un momento en tu vida que sientes cansancio, dolor, pero que en todo tiempo, así como decía el salmista en el tiempo de la enfermedad, aún en el dolor tú mullirás mi cama. ¿Has visto a los gatitos cuando ponen un cojín? Y el gatito comienza a poner sus manitas en el colchoncito. ¿Sabe cómo se le llama eso? Mullir.
Es decir, acomoda de tal manera que en medio del dolor tú puedas estar confortable. Y esto nos enseña que aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la aflicción, Dios mulle tu cama. A veces puede ser una cama natural, pero a veces puede ser una cama espiritual, donde tú necesites el aliento, el confort, la paz, la tranquilidad de parte de Dios. Y vamos rápidamente al versículo, aquí mismo en Lucas 18, al versículo 9. Jesús les estaba enseñando lo importante que era orar sin desmayar, y ponía el ejemplo de esta mujer viuda, una mujer con necesidades que al ser insistente, persistente, ¿sí?, no se dejó vencer por una negativa humana de un hombre que no era justo, ¿sí? Es decir, esta mujer fue persistente, perseverante, diligente para ir y clamar y pedir justicia. Por eso estamos leyendo que Jesús dijo, ¿escucharon lo que dijo el juez injusto? ¿Cuánto más Dios, sí, no hará o responderá a sus escogidos? ¿Sí? ¿Cuánto más Dios no hará justicia a sus escogidos? Y vemos el versículo 9. A unos que confiaban, ¿en quién dice ahí? En sí mismos. Fíjese bien, no estaban confiando en Dios, confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Es decir, estos hombres se creían demasiado espirituales. Dijo también esta parábola. 2 hombres salieron al templo a orar. Recuerde que parábola es un ejemplo natural para darnos una enseñanza o un principio espiritual. Había 2 hombres que subieron al templo a orar, del griego proseuchomai, que ya lo hemos estado aprendiendo, que quiere decir suplicar, orar a Dios. Fíjese bien lo que quiere decir, orar a Dios, porque usted sabe que hay otros que, hay gente que ora a otras cosas, incluso a las cosas inanimadas, ¿verdad? A un tronco, a una lámpara, a ellos mismos, se adoran y tienen una comunión. Pero orar significa orar a Dios, suplicar, adoración, y también quiere decir pedir. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, nótese, menciona la palabra Dios. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire, hasta ahí dice que oraba a Dios, y yo le pregunto, ¿Dios escucha todas nuestras oraciones? A ver, ¿escucha todas nuestras oraciones? Sí, Dios escucha todas nuestras oraciones. ¿Sabe qué? Porque Él conoce, Él todo lo sabe. ¿No hemos estado aprendiendo? Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Él es soberano. Él conoce absolutamente todo. No nos podemos esconder, aún los pensamientos ocultos de nuestro corazón. Él lo sabe todo, dice la Escritura. Él escucha todas nuestras oraciones, pero no responde todas nuestras oraciones. ¿Está entendible esto? Él escucha todo porque Él es Dios. Nada se escapa de su mano. Absolutamente nada se escapa de su mano. Entonces, estaba escuchando la oración del publicano, pero fíjense,
vino delante de Dios con una actitud incorrecta. Dios, te doy gracias. Él estaba con el cuello levantado, pensando, recuerde que un fariseo era un separatista. Los fariseos tenían tan arraigada la ley de Dios, los preceptos de Dios, de tal manera, fíjese, de tal manera que comenzaban a deificar la ley de Dios. Es decir, adoraban la ley, pero no adoraban a Dios. ¿Sí? Y estamos hablando de gente religiosa, gente sumamente conocedora de la palabra, pero que no honraban a Dios con su propia vida. ¿Sí? Eso quiere decir que es importante escudriñar nuestro corazón y también cuál es la manera en la que estamos orando. Porque recuerde, podemos orar, podemos hablar, pero ¿hacia quién estamos dirigiendo nuestra oración? ¿O cuál es la actitud con la que nos estamos dirigiendo hacia Dios? Entonces los fariseos enseñaban la ley, eran tan celosos de esa ley que demandaban a la gente que aplicaran esas leyes de Dios, pero ¿sabe? Ellos no se aplicaban esa ley de Dios, ¿sí? Tenían a la ley como su Dios, pero no al Dios que había dado las leyes. Y eso se llama religiosidad. Cuidemos de no estar orando de una manera religiosa. En este tiempo Dios quiere enseñarnos cuál es la manera correcta de orar. ¿Cuáles son nuestras motivaciones al presentarnos delante de Dios y hacer oraciones? No vaya a ser que Dios halle en nuestro corazón y en nuestras actitudes que tú estés orando para que se muera aquel señor que te hizo fraude. Porque sí saben que hay gente que ora de esa manera. Es verdad, su corazón está tan herido, tan dolido que están haciendo oraciones, como en un tiempo aquella gente que oraba para que el Papa se muriera, o otra gente para que se convirtiera. ¿Sí me explico? Oraciones que no van de acuerdo a lo que Dios dice. Porque dice la Escritura, cuida, fíjate bien, cuida la manera en que tú vas a pedir. Hablando, este pasaje habla de la actitud del corazón y habla del ataque del enemigo. Dice la Escritura, no sea que el mal que tú estás pidiendo para aquella persona se vuelva contra ti y yo me enoje contra ti. Pero fíjese, usted puede decir, estoy orando justamente. Señor, tú eres justo, yo no voy a tomar la justicia en mis manos, pero lo pongo en tus manos, tú consúmelo. Desbarátalo, Señor. ¿Sí me explico? ¿Cuál es la motivación? Dice Dios, no vaya a ser que lo que tú estás pidiendo para otro se vuelva contra ti y yo me enoje. Fíjate, yo me enoje. Y el mal que tú estás deseando para otro se vuelva contra ti mismo. ¿Por qué? Porque qué importante es saber si nuestras oraciones están siendo dirigidas hacia Dios o no. Si estas oraciones realmente nos están llevando a su presencia o Dios está con su rostro volteado. Porque quizá la actitud de nuestro corazón no le agrade. Y estaba el fariseo religioso, conocedor de la ley de Dios. Sin embargo, ¿cuál era su motivación? Él se estaba jactando que conocía a Dios y por lo tanto creía ser digno de hablar de los ladrones, los injustos, los adúlteros. Y él incluso se comparaba y con este publicano despreciativamente. Versículo 12. Ayuno
2 veces a la semana. ¡Wow! ¡Qué espiritual! Doy diezmos de todo lo que gano. ¡Ah, qué fiel! Tú puedes hacer todas estas cosas, pero si tu corazón no es recto, ¿sabes qué? Dios no se puede agradar de lo que tú piensas que a Dios le agrada si tu corazón no es correcto para con Dios. Mas el publicano, estando lejos, ¿se imagina la escena? Yo me imagino al fariseo puesto en pie, con la barbilla erguida, y allá a la orilla viendo al publicano, lejos, quizá hincado, agachado, postrado, no queriendo que nadie lo observara. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y aquí estamos viendo una oración que agrada a Dios, una oración de humillación. Aquí podemos ver el corazón del publicano, que ciertamente los publicanos, también como los fariseos, eran judíos, pero los publicanos eran aliados de los romanos. Se habían aliado con los romanos y ellos cobraban los impuestos a los mismos judíos. ¿Sí me explico? Es decir, eran traicioneros porque los romanos estaban poniendo cargas en los judíos, cargas extremas, no cargas justas. Y los publicanos, de la misma manera, aplicaban este mismo rigor para aplicarlo a los judíos. Pero este publicano, que era un cobrador de impuesto, un cobrador de la renta, tenía una actitud, y podemos aprender de este ejemplo. Él ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. Y dice la Escritura que golpeaba su pecho. ¿Se acuerdan los que salimos de la religión? Por mi culpa, por mi grande culpa. ¿No es cierto? Pero mire, lo adoptamos como algo religioso. Yo le pregunto, golpearse 3 veces el pecho y decir por mi culpa, cuando ni arrepentidos estábamos, ¿no es cierto? Cuando ni humillados estábamos. Entonces el golpearse el pecho se ha tomado como una acción, pero yo me imagino al publicano. ¿Sabe cuál era la actitud que él tenía? Al golpearse el pecho, ¿sabe cuál era esa actitud? Porque arrepentimiento, fíjese bien, habla así de un cambio de dirección, pero cuando una persona peca y se arrepiente, ¿sabe qué produce en el corazón ese pecado? Hay un dolor profundo por pecar contra Dios, ¿no es verdad? Hay un dolor profundo de tal manera que cuando una persona peca y el Espíritu Santo le redarguye, porque es una persona que tiene una relación con Dios, el Espíritu nos redarguye, nos hace sentir indignos hasta que tú te arrepientes y viene el lavamiento a tu corazón por la palabra, ¿no es verdad? Pero yo me imagino al publicano sintiendo un dolor tan fuerte en su corazón. Eso quiere decir una convicción de pecado, de tal manera que la acción física que él manifestó, aparte de estar de rodillas, era golpearse el pecho como diciendo: Dios, soy pecador, me duele tanto en mi corazón haber pecado contra ti. Y fíjese, golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí. Es decir, necesito una reconciliación. Eso es lo que quiere decir propicio en el griego: reconciliar, expiar por el pecado. Necesito ser reconciliado. Él estaba tratando de
recibir el perdón de Dios porque quería tener una reconciliación para con Dios. Reconocía que nadie podía expiar sus pecados, ni su conocimiento, ni sus acciones, ni su religión. Por eso él recurrió a orar delante de Dios. Y Jesús dijo: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, aquel que se decía conocedor de la ley, aquel que enseñaba a los demás las leyes de Dios. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una oración, la oración del creyente siempre debe ser con un corazón humillado, un corazón arrepentido, no un corazón soberbio. Cuando hay soberbia en el corazón, sí sabe que la soberbia se ve, ¿verdad? La soberbia se ve, comienza o está arraigada en el corazón, pero siempre va a haber manifestaciones en el exterior cuando hay soberbia. Y lo podemos ver porque en varios pasajes de la Escritura, cuando Jesús les decía a los discípulos que no fuesen como los fariseos, aquellos que se paran en las esquinas a orar, ¿verdad? Para ser vistos, ¿por quiénes? Por los hombres. Porque sus oraciones no eran dirigidas realmente a Dios, ¿sí? Daban una apariencia espiritual, pero el corazón estaba lejos, muy lejos de Dios. Entonces, qué importante es dirigirnos delante de Dios, ¿sí? Cualquiera que sea nuestra situación. Recuerde que es importante cuando nos dirigimos delante de Dios, porque sabemos que estando en su presencia, entonces vamos a tener entendimiento de todas las cosas, porque Dios nos dará luz para entender. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2, capítulo 2, verso 8. Primera de Timoteo 2:8, y dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Aquí hay una exhortación, que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que tu oración en la presencia de Dios realmente sea correcta. Que tus peticiones sean con un corazón limpio, con un corazón recto delante de Dios. No como el fariseo, con motivaciones incorrectas, con propósitos no sanos. Solamente había soberbia y enaltecimiento en el corazón. Y dice Proverbios que al altivo Dios mira de lejos. Entonces, qué importante es orar con un corazón correcto. Orando nos conduce o nos debe conducir a la presencia de Dios, ahí donde Dios está. Solamente en su presencia, solamente cuando nos dirigimos a Él, es donde vamos a entender por qué orar, cuáles son las necesidades, por qué debo orar, cómo lo debo hacer, cuáles son las oraciones conforme a la Escritura que Dios escucha. Y mire, vamos rápidamente también a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. ¿Cuántos tienen necesidades en su vida? Todos, ¿verdad? Todos tenemos necesidades en nuestra vida.
pero solamente Dios las puede llenar. Lucas 11:1, ¿ya lo tiene ahí? Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos a orar. Yo me imagino que mientras Jesús oraba, yo me imagino a los discípulos observando a Jesús, ¿no es cierto? Observando a Jesús. ¿Cuánto tiempo Jesús invertía siendo uno con el Padre? ¿Cuánto tiempo Jesús invertía? Jesús era uno con el Padre las 24 horas del día. Pero, ¿qué era lo que ellos observaban? Cuando Jesús se apartaba para tener una comunión con el Padre. Seguramente ellos lo observaban su postura, observaban que se movían sus labios, y ellos tenían un deseo profundo y una necesidad. Y ellos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Verso 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hemos estado aprendiendo la manera correcta de dirigirnos a Dios, ¿no es cierto? A través de este pasaje vemos un ejemplo, el ejemplo de ejemplos, nuestro maestro. Vemos a Jesús. Y aquí podemos ver cómo Jesús les enseñaba a orar. Y bueno, igualmente esta oración del Padre Nuestro, creo que la mayoría de los que estamos aquí aprendimos a repetir, ¿no es verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, como una repetición que no tenía sentido para nuestra vida. ¿O sí en algún momento tuvo sentido para usted? Yo no lo entendía, no entendía ni tampoco veía el sentido de pertenencia. Número 1, adoración. Padre nuestro, hay un reconocimiento de quién es Dios, ¿sí? Hay un reconocimiento de quién es Dios. Santificado sea tu nombre. Cuando habla Padre nuestro, que estás en los cielos, recuerde que dice la Escritura que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Eso quiere decir que hay una adoración, un reconocimiento que Él es Dios, que Él es nuestro Padre, y que Él es grande, Él es poderoso, ¿sí? Y que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Ese Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que escucha tus oraciones. Pero pregúntate si ha habido alguna oración que no ha sido contestada. ¿Tú sabes por qué Dios no te ha contestado alguna de tus oraciones? Y dice la Escritura: venga tu reino. Aquí está dando un reconocimiento a Dios como rey y como gobernador. ¿Quieres que tus oraciones sean contestadas? Entonces acepta la voluntad de Dios. Él es el que gobierna, Él es el que dicta, Él es el que manda. Él es el que dice lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Venga tu reino, es decir, establece tu reino en mi vida. Jesús es el Rey. ¿Realmente Jesús está gobernando nuestras vidas? Hágase tu voluntad. ¿Cómo queremos que Dios conteste nuestras oraciones si queremos que Dios haga las cosas a mi manera? Si queremos que Dios haga las cosas a mi forma, en el tiempo que yo quiero, en el tiempo que yo estoy esperando, en el tiempo que yo pienso que debe ser y de la manera como debería ser. Hágase tu voluntad, no la voluntad que yo quiero. Era la misma oración de Jesús estando ahí en el
en el Sinai, en el Getsemaní. Es que traigo en mi mente a Moisés, cuando estaba en el monte. Fíjese, una oración nos debe conducir a la presencia de Dios. Jesús ahí en el Getsemaní oraba y le decía: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y déjeme decirle, a veces oramos, como bien Vicky nos compartía, oraciones de declaración, oraciones conforme a mi voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Y queremos que Dios haga su voluntad en nuestra vida, pero no su voluntad. ¿Sabe por qué hay muchos creyentes frustrados? ¿Sabe por qué hay muchos creyentes amargados que dicen, me voy al mundo, o me regreso a mis peces, o me regreso a los ajos y las cebollas? Como Israel, habiendo salido de Egipto, ¿sí? Me regreso. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no en la voluntad de Dios. Qué tremendo es cuando Jesús nos enseña a través de su vida misma, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí cuando el corazón se está desgarrando, ahí cuando te cuesta mucho trabajo, ahí cuando tú dices, no sé qué va a pasar el día de mañana, ¿sí? No sé si viviré o moriré, no sé si tendré para comer o no tendré. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero viene la palabra de Dios en ese momento que te da luz y te vivifica, ¿no es cierto? Y Dios te dice, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿No es cierto? Y viene la palabra de Dios cuando tú estás aceptando el gobierno de Dios a tu vida y su voluntad, más allá de lo que tú puedes estar pensando. Yo recuerdo hace algunos años que yo estaba padeciendo una enfermedad que cuando la doctora me checa, me dice, mira, tienes este problema. Tenía un mioma en mi matriz. Y entonces la doctora me da un diagnóstico y de repente te brinca muchas cosas a tu mente, ¿no es verdad? Y yo solamente le dije, Señor, mi vida está escondida en ti. Y la doctora me dijo, no se preocupe, necesita una cirugía, necesitamos extirpar ese mioma, todo. Pero no se preocupe, todo está bien. Lo podemos programar a tiempo y toda la situación. Y yo pues en mis actividades diarias, en la danza por horas y toda la situación, y gracias a Dios yo me sentía muy bien. Y un día que estábamos ensayando aquí, recuerdo un miércoles, me entra una llamada de la doctora y salgo a contestar, se me hizo extraño. Entonces salgo corriendo y ella me llama y me dice, necesitamos urgentemente someterte a una cirugía, porque si tienes una hemorragia que no te podemos detener, te quedas en la plancha. Porque tenía mi hemoglobina en 6, a la mitad de lo que debería tener. Y yo recuerdo, mire, recuerde que nuestra mente es el campo de batalla, ¿no es cierto? Ahí es donde va a venir el enemigo y va a susurrar a nuestro oído, porque él no sabe lo que tú piensas, pero sí te puede soplar. Yo te pregunto, ¿qué soplido estás escuchando? ¿El soplo de Satanás o el soplo de Dios a través de su Espíritu Santo que te dice, yo he enviado a mi Espíritu al Consolador para que esté con vosotros para siempre? ¿Sí? Y yo recuerdo que cuando yo estaba en esta situación, yo solamente vino el enemigo a decirme, te vas a morir. Y yo le dije, cállate. Pues sí, ¿no? Porque si tú lo escuchas, ¿sabe por qué a veces entramos en una depresión? Porque en lugar de correr al amado de nuestro corazón, con aquel donde nuestra vida está escondida, ¿sabe?
nos ponemos a llorar y a lamentar nuestro sufrimiento, ¿no es cierto? Porque a mí, Señor, porque a mí que no te sirvo. No, olvídese. O somos fariseos o somos creyentes con un corazón humillado, reconociendo su soberanía. Y mire, yo recuerdo que ella me dice, urge. Entonces, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Yo dije, voy a hacer lo que tengo que hacer. Ya me habían hecho estudios, pero al volverlos a realizar, mire, para esto fuimos con el cirujano. Y el cirujano me dijo, urge que la sometamos a cirugía. Cuando hablamos con él, resulta que el médico no estaba. Y me dijo, programamos esto para después. Resulta que era el Día del Padre. Entonces yo recuerdo que mi esposo estaba, pero ¿cómo si urge? Y él preocupado, pero yo le dije, Dios tiene todo en sus manos. Dios tiene todo en sus manos. Y él dijo, es verdad, recuerdo que él me decía, nada que Dios permita se escapa de su mano. Mire, yo tenía una fe absoluta, créame, una fe absoluta que Dios podía hacer un milagro. Y cuando eso sucede, yo dije, ese es Dios que, fíjese bien lo que yo pensé, ese es Dios, seguramente esta es la respuesta. A lo mejor Dios no quiere que sea sometida a cirugía y Él quiere hacer un milagro. Pero resulta que en esos 15 días, obviamente para esto tenía que cuidar mi alimentación porque mi hemoglobina tenía que subir. El médico ya me iba a transfundir, dijo, no es posible subir su hemoglobina de otra manera, tenemos que transfundir. Entonces resulta que en ese lapso de tiempo, aproximadamente como 15 días, me vuelven a hacer los estudios y yo dije, ay, va a parecer que no hay nada. ¿Y qué cree? Resulta que estaba el mioma de 8 centímetros y no solamente eso, sino que descubren quistes en mis ovarios. O sea, no solo eso. Entonces de repente yo dije, a ver, ¿qué pasó? Y examino mi corazón y yo dije, Señor, yo te creo a ti, entonces enséñame lo que me quieres enseñar, Y estando en esa situación, pues cuando me vuelven a hacer los exámenes y llevo los exámenes con el médico, él se sorprende y me dice, ¿sabe qué? Su hemoglobina está a 12.7 en 15 días. Él me dice, esto no es posible, humanamente no es posible. Si yo no lo veo aquí en el papel, no se la creo. Ya no voy a necesitar ponerle sangre. Y él comienza a ver las maravillas de Dios. Dice, esto es un milagro. Pero déjeme decirle, Él es el poderoso. Pero mire, resulta que sí me sometieron a cirugía, pero yo dije, gracias Señor. Ahora, sé que no es a mi manera, es a tu manera. Yo como mujer no quisiera pasar todo ese proceso, ¿sí? Amo tu obra, te estoy sirviendo y no quisiera dejar una pausa, pero tú sabes por qué lo permites. Me someto a esa cirugía y en esos días en los que yo estaba en ese lapso de recuperación, resulta que escucho que aquí en la congregación otra de las servidoras estaba con los mismos problemas y luego otra y otra, como 3 al mismo tiempo, mientras Dios me estaba a mí restaurando. Y resulta que a ellas Dios las sanó milagrosamente, con pruebas en la mano. Entonces vino el enemigo y me susurró, ya ves, a ellas Dios sí las quiere y a ti no. Fíjese, la mente es el campo de batalla. Y yo le dije, cállate, porque estoy viva. Y te callas porque Él es Señor, Él es mi Señor. Y Él no hace lo que yo digo, yo hago lo que Él dice. Y Él es el que gobierna mi vida. Y te callas. Entonces yo lo único que comencé a hacer es adorar a Dios y decirle, gracias Señor, porque una cosa te pedí,
Y créame, esta fue mi oración. Señor, tú sabes, mi vida está escondida en ti y mi vida está en tus manos. Yo le dije, mi deseo es seguir viviendo un poco más. Yo le dije, quiero ver a mis hijos graduarse y casarse, si es tu voluntad. Pero tú sabes, Señor, mi vida es tuya. Hágase lo que tú quieres. Y sabe, híjole, cuando el enemigo me susurró esa mentira, porque él es el padre de mentira, yo comencé a adorar a Dios y a decirle, tú eres mi Señor. Y te agradezco tanto, Señor, porque estoy viva. Te agradezco tanto, Señor, porque tú tenías el control de todo mi ser. Te agradezco tanto porque lo hiciste a tu manera. Y sabe, entendí muchas cosas. Ahí, en lo íntimo, en lo secreto, estaba con Dios. Ahí el Señor me enseñó muchas cosas a mi corazón. Estando en ese tiempo, en una relación con Dios, pude sentir el amor tan profundo de Dios como no se puede imaginar. Ahora, ¿de qué le sirve a usted mi experiencia? De nada, ¿verdad? No le sirve de nada porque fue mi experiencia. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? No podemos experimentar quién es Dios hasta que lo probamos. Si yo estoy comiendo un delicioso postre con un rico capuchino, usted no va a saber a qué sabe ese rico postre hasta que usted lo prueba, ¿no es cierto? Entonces, solamente necesitamos saber quién es Dios en nuestra vida y si nuestras oraciones son oraciones correctas, conforme a la voluntad de Dios. Porque muchas oraciones no están siendo contestadas. ¿No será que estamos orando, como decía Santiago, pides y no recibes porque pides mal? Pides para gastar en vuestros deleites, pides para ser tú el centro, pides para tener más que los demás, pides porque tú estás pensando que lo que tú tienes te hace ser, porque eso es lo que dice el mundo o la sociedad, ¿sí? Pides y no recibes porque pides mal. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones de nuestro corazón? ¿Realmente Dios es nuestro gobernador? ¿Sí? Y sabe, yo comencé a gozarme. Gracias, Señor, por el milagro que tú hiciste con mi hermana. Me gozo, porque puedo ver tu multiforme sabiduría, gracia, la manera. Mire, Dios no es repetitivo. ¿Sabe? Lo que tú ves que Dios hace en otra persona jamás lo va a repetir contigo, porque Dios, ¿sí?, tiene una multiforme manera de actuar, porque Dios es perfecto, solo acepta su reino, acepta su gobierno. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo los ángeles no están refunfuñando, por lo menos no los ángeles de Dios. Los ángeles caídos sí, ¿verdad? Espero que tú no seas uno de esos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Observe hasta cuándo es que Jesús hace esta oración de petición para obtener algo de Dios. No es correcto que nos dirijamos a Dios con la oración de petición. Siempre debe ser una oración de adoración y de reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Y la oración de petición toma una parte importante dentro de nuestras oraciones. ¿Qué necesitas tú de Dios? Adórale. Y en esa adoración tú te vas a dar cuenta qué es lo que Dios te quiere enseñar. Mire, vamos rápidamente ahí precisamente a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, verso 1. ¿Ya lo tiene? Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Cuando la Biblia habla del monte de Dios, esto está ejemplificando, simbolizando la presencia de Dios. Verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Le llamó la atención a Moisés, no porque era raro. Mire, zarza es un arbusto muy común en el desierto. Lo extraño no era que la zarza estaba ardiendo, porque era común que en el desierto la zarza se encendiera por el sol candente, ¿sí? Lo extraño para Moisés era que la zarza ardía y no se consumía. Porque no era un fuego humano, era el fuego de Dios. Dice entonces en el verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, se da cuenta, viendo Jehová que él iba a ver. Déjame decirte, Dios te ve, Dios te ve. Dice la Escritura que los ojos de Dios están sobre los buenos y también sobre los malos. Déjame decirte que a los malos Dios los ve, pero no está con ellos, no se goza con ellos, no se goza de sus acciones, pero Dios los ve, pero a ti Dios te ve. Viendo Dios que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Miren, este capítulo nos enseña algunos puntos importantes. Qué tremendo es entender que cuando estamos ahí en la presencia de Dios, en el monte de Dios, hay cosas que Dios nos enseña. Mire, según el versículo 4, aquí en Éxodo, que dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo Dios, Moisés, Moisés, y él respondió. Aquí estamos viendo que cuando Moisés se acerca para ver qué era lo que sucedía, sus sentidos espirituales, sus oídos se agudizan para escuchar a Dios, ¿sí? Por eso es importante estar en su presencia. ¿Cuáles son las oraciones que vamos a hacer delante de Dios? ¿Por qué vamos a orar? ¿Sí? Nuestra oración debe estar basada en las emociones, en la carne, o debe ser una oración espiritual. Ahí en la presencia de Dios, en el monte de Dios, es donde Dios escucha nuestras oraciones. Ahí en la presencia de Dios es donde Dios ve nuestra condición y nos muestra también nuestra condición. Ahí en el monte de Dios es donde podemos ver que Él es santo y que en muchas ocasiones nuestras vestiduras no están limpias. Ahí en el monte de Dios es donde podemos ver la santidad de Dios. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. En el monte de Dios podemos ver la grandeza de Dios y también podemos ver nuestra pequeñez. Sí, qué importante es reconocer que cuando estamos ahí en la presencia de Dios, nuestros sentidos se deben agudizar para escuchar a Dios, para saber qué Dios tiene para nuestra vida y hacia dónde nos quiere dirigir.
¿sí? Jesús enseñó a sus discípulos la manera correcta para orar. Y Jesús les decía, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:33. Anótelo y yo se lo voy a leer. Dice aquí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas tenemos necesidad? ¿De qué cosas tú tienes necesidad? Y si ustedes leen el contexto, si vamos al versículo 25, nos vamos a dar cuenta cuál es el contexto de Mateo 6:33. Y dice así, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? Verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Usted puede añadir a su estatura un codo por mucho que se afane? ¿O por mucho que desee tener un bien material, usted lo podrá recibir por mucho que se afane? ¿Verdad que no? Porque afán es lo opuesto a la fe. Verso 28, y por el vestido, ¿por qué te afanas? Considera los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, de hermosa, ¿no es cierto? Las plantas, las flores con unos colores impresionantes. Una flor que hoy es y mañana deja de ser. Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No te afanes pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Recuerde que era la motivación de ellos, buscar todas esas cosas materiales, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces dice el 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Porque a veces decimos, todas las cosas. No, aquí no dice todas las cosas. Todas estas cosas. Lea su contexto. ¿Sí? Se está refiriendo al vestido, a la comida, a la bebida, a tus necesidades materiales. ¿Sí? Porque ahí es cuando nos desbalanceamos. Tú dijiste, Dios, y tú lo harás. Lo harás a mi manera, tú te someterás a mí. Eso es lo que dice hoy en día, ¿verdad? Algunas doctrinas, como si Dios fuera nuestro siervo, como si Dios hiciera lo que el creyente le dicta, sin aceptar el gobierno de Dios. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Es decir, el día de mañana tendrá su propia necesidad, por la que tú tienes que saber dirigirte a Dios, orar de una manera correcta, orar conforme a la voluntad de Dios, orar conforme a su palabra, reconociendo que Dios es todopoderoso, que no hay nada que Él no pueda hacer,
pero escucha bien, de acuerdo y conforme a su voluntad, porque Él es el único que tiene el poder para crear aún de la nada, absolutamente aún de la nada. Hay muchas personas que tienen necesidad en su vida y en lugar de orar, de clamar, de buscar a Dios con todo su corazón y estar en su presencia, lo único que hacen es angustiarse por la situación en la que se encuentran. Yo no estoy diciendo que no haya situaciones que nos pueden turbar. Hay situaciones que turban nuestro corazón. Estamos en un cuerpo, estamos pensando con nuestra mente natural, pero dice la Escritura que debemos llevar cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. No es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para nuestra vida. En el momento que yo someto delante de Dios mi angustia, mi preocupación, mi temor, entonces en ese momento viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice la Escritura, que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Él. Entonces no habrá afán que tome dominio sobre ti, porque dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú conoces la palabra y te gobierna la palabra y aplicas cada palabra que tú conoces de Dios, ¿sabes? Nuestra vida jamás será la misma, porque Proverbios dice, ¿cuál es el pensamiento en el corazón del hombre? Así es él. Tú vas a actuar conforme a lo que tú estás pensando. Si tú conoces a Dios, entonces quien va a regir y gobernar tu propia vida es Dios. No son las cosas naturales ni las cosas materiales. Y para finalizar, Romanos 8:26. Se lo voy a leer, que dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando tú te sientes flaquear, cuando tú te sientes sin fuerza, ahí es donde te tienes que aferrar a la verdad de Dios, a la palabra y la promesa de Dios que Él dejaba su Espíritu hasta, ¿verdad?, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, era porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a Jesús. ¿No es verdad? Siempre nos va a guiar a Jesús. Él nos ayudará en nuestra debilidad. Él nos dará vigor para que tú puedas orar conforme a la voluntad de Dios. Pero fíjate, sometidos a la guía del Espíritu de Dios. ¿Sí? A la guía de Dios. Y si usted se fija, cuando la Biblia habla en este versículo de espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que quiere decir corriente de aire, respiración, soplo o brisa, quiere decir divino, es decir, está hablando y está refiriendo a esa deidad. Está hablando del Espíritu de Cristo, habla del Espíritu Santo, habla de ese Espíritu de Dios, Espíritu de vida. Eso quiere decir que cuando tú estás en una situación difícil, el Espíritu te ayuda cuando tú te sientes débil. No quiere decir cuando dice te ayuda en tu debilidad e intercede por ti. No está diciendo que Él va a orar por ti. ¿Me explico? No está diciendo eso, pero, Espíritu, porque hay gente que se dirige hacia el Espíritu y dice, ustedes orarán al Padre en mi nombre. Y el Espíritu siempre nos va a fortalecer, ¿sí? Cuando habla de interceder, quiere decir que Él te fortalecerá y te guiará a la verdad. Jesús es la verdad, ¿sí? Siempre te guiará a Dios y eso, fíjate bien,
habla de que tú eres la que debes interceder, orar de una manera correcta y Él te fortalecerá para que ores de la manera correcta, porque Él te guiará a la verdad. ¿Sí? Entonces Él nos guiará, pero ¿cuál es la influencia que tenemos en nuestra vida? ¿Es Dios el que influye? ¿Es el Espíritu Santo el que nos sopla, que nos da aliento de vida? ¿O cómo estamos orando? Dice la Biblia que hagamos oraciones, rogativas y peticiones. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le decimos: Señor, ahí donde usted está, y dígale ahí conforme usted se está poniendo de pie: Señor, quiero decirte que quiero tu influencia divina. No quiero pensar más allá de lo que dice tu palabra. No quiero actuar en mis emociones, en mi carne. Quiero que la influencia, el soplo de tu Espíritu Santo me guíe siempre a ti, Señor, a tu verdad. Quiero decirte que acepto tu gobierno en mi vida y quiero orar conforme a tu perfecta voluntad en mi vida, sabiendo, Señor, que tú escuchas mi oración y que tu respuesta será conforme a tu voluntad. Y que cuando es conforme a tu voluntad, Señor, eso será lo perfecto para mi vida, más allá de mi mente, más allá de mi entendimiento, de mis pensamientos, más allá de mis anhelos y más allá de mis deseos, Señor, porque tú eres el que gobiernas mi vida, Padre, y que se haga tu voluntad en mi vida, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.